Cuando el problema de un conteo consiste en ordenar elementos de un conjunto en el que importa el orden, podemos utilizar las permutaciones. Algunos ejemplos de esto, para que quede más claro, serían los siguientes. En una competencia de X cantidad de personas, ¿quién obtendrá el primero, segundo y tercer lugar? Si analizamos este ejemplo, nos damos cuenta que sí importa quién va a obtener el primero, quién va a obtener el segundo y el tercer lugar, es decir, el primer lugar pues lo va a obtener la persona que en la competencia haya sido la mejor, así sucesivamente con el segundo y tercer lugar. Otro ejemplo es hacer anagramas con palabras. Un anagrama es tomar las letras que conforman una palabra y ordenarlas de manera diferente para formar otras palabras. Y por último, sentar personas en una hilera de sillas. También importa quién va sentada primero, quién va después y así sucesivamente. La definición de permutación es la siguiente. Es una agrupación de un número determinado de objetos en cierto orden. Es bien importante que recordemos eso. En los problemas, en los ejemplos, nos va a remarcar mucho donde sí importa el orden. En la siguiente lección hablaremos de combinaciones en donde no importa el orden, pero en este caso de permutaciones debemos de tener bien en cuenta que sí importa el orden. Algunas características de las permutaciones son las siguientes. Se consideran todos los elementos del conjunto, es decir, de un grupo de 30 estudiantes, considero a los 30 estudiantes. De las letras de la palabra comer, considero las 5 letras, etc. No se repiten los elementos del conjunto. Más adelante, en esta misma lección, vamos a analizar las permutaciones con repetición, donde la manera de resolverlo es diferente. Para las permutaciones sencillas no se repiten los elementos del conjunto. Y por último, se respeta el orden. Por ejemplo, si tengo el grupo AB y el grupo BA, los vamos a considerar como grupos diferentes, aunque sean los mismos elementos contenidos en el grupo 1 y el grupo 2, pero si analizamos el orden de los dos es diferente. Ahora podemos observar la definición con fórmula de una permutación. Si del conjunto de n elementos se van a formar grupos distintos de r elementos ordenados, donde r es menor que n, hay que tomar muy en cuenta eso, r es menor que n. Entonces el número total de permutaciones se escribe p, entre paréntesis, n, r, y se lee el número de permutaciones de n elementos tomados de r en r está dado por la siguiente expresión. Esa es la expresión la que pueden observar en la diapositiva. Como ya observamos en la lección anterior, el signo de admiración, el final, significa factorial y lo podemos calcular fácilmente utilizando la calculadora. Vamos a ver dos ejemplos de permutación. En el primero, dice, en una competencia se premiarán 3 lugares. Si hay 18 concursantes, ¿de cuántas formas se pueden obtener los 3 lugares? Vamos a ver la solución. N viene a ser el total de elementos. En este caso, son 18 concursantes. Y R es la cantidad que vamos a tomar. En este caso son 3 lugares, por lo tanto R es igual a 3. La fórmula que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, vamos a sustituir una permutación donde hay 18 elementos en los cuales tomamos 3 y sustituimos 18 factorial, que corresponde al n factorial, es 18 factorial, entre n menos r factorial, 18 menos 3 factorial.
Este es igual a 18 factorial entre 15 factorial. Y al evaluarlo en la calculadora nos da 4.896 formas distintas de obtener los resultados en los 3 lugares en la competencia. Del lado derecho de esta diapositiva, ustedes pueden ver el uso de la calculadora. Para fortuna de nosotros, las calculadoras científicas tienen una tecla donde se calculan las permutaciones y las combinaciones. Es esta que está aquí. Dice NCR. En la siguiente lección, como les había mencionado, vamos a ver las combinaciones. Se utilizaría la tecla directa. Y en este caso de permutaciones tenemos que utilizar Shift y esta tecla. ¿Cómo lo resolveríamos en la calculadora? Primero vamos a teclear el 18, que es el total de elementos. Vamos a teclear 18. Luego presionamos la tecla Shift. Después presionamos esta tecla, que ya les he marcado aquí. Después tecleamos 3, que es la cantidad de elementos que estamos tomando. Y por último el signo de igual. Y el resultado nos debe de dar exactamente igual. Cabe mencionar que cada calculadora tendrá la tecla en diferente posición dependiendo de la marca. Siguiente ejemplo. Se van a rifar 5 premios diferentes entre 14 alumnos de un salón. El primer premio es el de mayor valor, el segundo de menor valor y así sucesivamente. ¿De cuántas formas distintas se pueden entregar los premios? La solución de este problema, pues tenemos que n es igual a 14, ya dijimos que n es el total de elementos, en este caso son 14 alumnos. R es igual a 5, porque vamos a rifar 5 premios. Aquí también debemos recordar que R siempre va a ser menor que N. Esta es nuestra fórmula de permutación. Sustituimos los datos y nos da que tenemos 240.240 formas distintas de entregar esos premios. En nuestra calculadora teclearíamos el 14, después la tecla Shift, después la tecla de NCR, que se convierte en NPR, después 5 y por último igual. Y el resultado debe de ser el mismo.